En las profundidades del océano, más allá de lo conocido por el hombre, se esconde un misterio tan antiguo como el tiempo. Así es, sirenas. Estas fascinantes criaturas mitad humano y mitad pez han alimentado mitos y leyendas a lo largo de siglos. A través de la antigua historia, desde los relatos de Homero hasta las historias de los marineros del siglo XIX, las sirenas han sido tanto un símbolo de belleza como de peligro. Pero, ¿podría haber algo de verdad en estas historias? ¿Existen realmente estas enigmáticas figuras en algún rincón del océano? Únete a nosotros en esta exploración de conocer verdades sobre historias y relatos, para descubrir si las sirenas son solo un mito o una realidad escondida bajo las olas. Sirenas de las montañas. Primero, no adentramos en las montañas de Capri, más conocidas como Montes de Capri, son formaciones rocosas en la isla de Capri, en Italia. Esta isla se encuentra en el Golfo de Nápoles, y sus montañas son famosas por su espectacular belleza y vistas panorámicas. Las montañas principales incluyen un lugar llamado Monte Solaro. Es el punto más alto de la isla, alcanzando una altura de 589 metros sobre el nivel del mar. Desde su cima, se pueden disfrutar de impresionantes vistas del Golfo de Nápoles, la península de Sorrento y el mar Tirreno. Estas montañas no solo ofrecen paisajes increíbles, sino también una rica mezcla de historia y cultura. La isla de Capri, con sus escarpadas formaciones rocosas, grutas y aguas cristalinas, sigue siendo un destino turístico muy popular y encantador. No obstante, Capri actualmente vive rodeada de mitología y leyendas, ya que según las palabras de Homero, es la isla donde se esconden las sirenas. Los lugareños también lo cuentan, que una vez fue su legendario refugio y que su canto hechizaba a los marineros conduciéndoles a la perdición y encallando sus barcas en los arrecifes. Y es que por eso, las montañas Capri y sus alrededores poseen muchas historias locales, de ser verdaderas o no, nos deja con la intriga. El pescador y la sirena. Una tranquila mañana en la pintoresca isla de Capri, Enzo, un pescador experimentado, decidió aventurarse hacia las montañas cercanas. Era conocido por su valentía y curiosidad insaciable por explorar los rincones más remotos de su amada isla. En esta ocasión, su objetivo era una pequeña cala escondida entre las escarpadas formaciones rocosas del Monte Solaro. Al llegar, Enzo comenzó a lanzar su red al agua cristalina, esperando una buena captura. De repente, notó un brillo inusual bajo la superficie. Intrigado, se acercó y observó con asombro a una figura etérea emergiendo del agua. Era una sirena, con largos cabellos dorados y ojos brillantes como el amanecer. Su cola relucía con colores que parecían cambiar con el movimiento del agua. La sirena, al darse cuenta de la presencia de Enzo, no huyó. En lugar de eso, lo miró con curiosidad. Enzo, con el corazón acelerado, se arrodilló en la orilla y le habló en voz baja, asegurándole que no tenía intención de hacerle daño. Para su sorpresa, la sirena respondió con un susurro melodioso. Ese rato pareció eterno. Enzo y la sirena compartieron miradas y miedo, creando un vínculo inusual entre el mundo terrestre y el acuático. Finalmente, la sirena le hizo una señal de despedida, sumergiéndose de nuevo en las aguas cristalinas, dejando tras de sí un rastro de burbujas y reflejos dorados. Enzo regresó al pueblo con una mezcla de emoción y asombro, sabiendo que había sido testigo de algo mágico. Aunque muchos dudaron de su relato, Enzo mantuvo la certeza de su encuentro, creyendo firmemente que las montañas y el mar de Capri guardaban más secretos de los que cualquier hombre podría imaginar. Así, la leyenda de Enzo y la sirena de las montañas de Capri se convirtió en un cuento contado una y otra vez por los pescadores locales, alimentando la magia y el misterio de la isla. El encuentro entre un pescador y una sirena en las montañas de Capri se entrelazan dos mundos que, a primera vista, parecen totalmente dispares.
La majestuosidad de las montañas, con sus acantilados escarpados y su naturaleza salvaje, contrasta con la serenidad y el misterio del océano, hogar de la sirena. El pescador, un hombre curtido por el mar, había llegado a las montañas en busca de un descanso, alejado del bullicio de su vida habitual, pero lo que encontró fue un encuentro tan extraño como fascinante. Al final, el pescador comprendió que no todos los encuentros están destinados a entenderse. Algunos, como este, son solo para ser vividos, dejando una huella invisible en el alma, como el eco de un canto que persiste mucho después de haberse desvanecido. Las montañas de Capri, con su misticismo intacto, guardaron este secreto, como si el tiempo mismo hubiera detenido su curso para permitir que ese cruce de mundos se hiciera realidad, al menos por un instante. El encuentro entre el pescador y la sirena en las montañas de Capri, aunque profundamente conmovedor y lleno de misterio, no deja más evidencia que el testimonio de un hombre asombrado y una experiencia que, por su naturaleza, se desenvuelve en el ámbito de lo inmaterial. Las montañas, con sus imponentes paisajes y su atmósfera casi mítica, sirvieron como el escenario perfecto para este encuentro que, a pesar de su intensidad, carece de pruebas científicas que respalden la existencia de seres como las sirenas. El pescador, por más que su relato haya quedado grabado en su memoria, no logró captar nada tangible que confirmara la presencia de la criatura. No hay restos, huellas ni registros que puedan ser estudiados o analizados por la ciencia. Así, el suceso permanece en el reino de lo fantástico, una experiencia personal y única que resiste cualquier intento de comprobación empírica. La ciencia, en su búsqueda de explicaciones lógicas y racionales, no encuentra cabida para estos fenómenos que trascienden los límites de lo tangible, dejando en el pescador la duda y la fascinación, pero también la certeza de que algunas historias no necesitan ser probadas para ser vividas. En este encuentro, la magia de lo inexplicable prevalece, recordándonos que no todo lo que es real se puede medir o demostrar. En conclusión, serás tú el juez, de creer o no creer en su encuentro.